Ahora vamos a hablar sobre la iluminación. Entender cómo funciona la luz es muy importante para darle volumen a nuestros personajes, para saber cuáles van a ser los valores tonales, es decir, la escala de grises que vamos a utilizar en nuestros personajes. Saber si en ciertos lugares va a estar más iluminado, si va a tener sombras, si va a tener sombras propias, sombras proyectadas, sombras de oclusión. Entonces entender la luz nos va a permitir darle el volumen correcto a nuestro personaje según la dirección de la luz. Como ustedes saben, la luz es considerado tanto una onda como una partícula. Por un lado, la luz se considera una onda electromagnética capaz de ser captada por nuestros ojos. También se le considera como una partícula porque los investigadores se han dado cuenta que la luz está formada por fotones y estos fotones poseen ciertas características en su interacción con el mundo. Por ejemplo, rebotan sobre objetos y se reflejan en otras superficies. La luz es lo que nos permite ver el mundo que habitamos. Si no existiera la luz, todo sería oscuridad, entonces obviamente no podríamos distinguir nada. De ahí la importancia de la luz. Siempre que hablamos de luz, vamos a tener muy presente también la perspectiva, porque lo que hacemos al dibujar y sobre todo al pintar es imitar la realidad, imitar objetos en 3D, pero obviamente nosotros lo estamos haciendo en un plano 2D, que lo estamos haciendo en una hoja de papel o lo estamos haciendo en el canvas de Photoshop. Entonces, para transmitir esa realidad, ese 3D y plasmarlo en 2D, obviamente debemos tener muy claro dónde está ubicada la fuente de luz en los tres ejes, en X, Y y Z. Tener muy clara como la posición exacta de la luz y también tener muy clara la posición del objeto. Entonces, partiendo desde la perspectiva, vamos a saber posicionar perfectamente la fuente de luz, el objeto, saber exactamente dónde van a llegar las sombras proyectadas, cómo se va a comportar la luz y la sombra en determinado objeto, determinado personaje, determinado ambiente. Entonces, al hablar de luz, también estamos hablando de perspectiva. Son dos elementos que van a estar constantemente interactuando. Las fuentes de luz siempre son omnidireccionales. Si bien nosotros muchas veces hablamos de luces unidireccionales y de luces omnidireccionales, la realidad es que las luces siempre son omnidireccionales, es decir, los rayos de luz, las partículas van en todas direcciones. Lo que pasa es que a veces podemos, digamos que artificialmente, crear luces unidireccionales, por ejemplo una linterna, que básicamente una linterna es como un túnel por donde pasa la luz y está enfocada como hacia un solo punto. Pero si vemos una linterna, la luz sale como en forma de cono, porque trata de expandirse hacia todos los lados que puede, solo que por la forma de la linterna no le es posible ir en todas las direcciones. Em, pero si hablamos pues como de luz al natural, una fuente de luz que no esté limitada como por esas condiciones artificiales, siempre la luz va a ir en todas direcciones, siempre va a ser una luz omnidireccional. También podemos hablar de la luz en términos de luz directa y luz indirecta. La verdad es que todas las luces son directas, es solo que hay veces se presentan algunas condiciones que hacen que la luz sea indirecta. Entonces, por ejemplo, una luz directa es cuando los rayos del sol, por ejemplo, caen directamente sobre los objetos que hay en la Tierra sin ninguna interferencia. Por ejemplo, en un día soleado, la luz cae directamente en los objetos y genera sombras muy definidas, de bordes generalmente duros. Y en cambio, la luz indirecta se presenta cuando hay condiciones en las cuales la luz atraviesa ciertos, digámoslo así, objetos. Por ejemplo, cuando la luz pasa a través de las nubes o cuando la luz pasa y se refleja en uno de estos paneles que utilizan en fotografía para generar como dispersión de la luz para que la luz sea más suave,
O por ejemplo cuando la luz pasa a través del agua, que también los rayos al llegar al agua se comportan de una manera diferente a como se comportan en la tierra, pues en la atmósfera. Y cuando suceden estas cosas, entonces digamos que estamos hablando de luz indirecta. Ahí lo que pasa es que la luz al pasar por estos objetos, por estas superficies, eh, los rayos del sol empiezan como a dividirse y genera una luz más suave. Entonces, por ejemplo, en un día nublado, como la luz del sol pasa a través de las nubes, la luz llega mucho más dispersa, como más suave a la Tierra. Entonces, si ven en un ambiente en un día soleado, las sombras son mucho más suaves, incluso a veces casi que ni se ven las sombras, porque al llegar a esa luz como tan, esas rayos de luz como tan dispersa, se genera como una transición mucho más suave en las sombras. Entonces muchas veces las sombras que genera son imperceptibles. O por ejemplo cuando hay una habitación en donde hay ventanas y puertas, la luz que llega adentro de esa habitación es una luz indirecta porque realmente la luz del sol, por ejemplo, no está entrando directamente por las ventanas, sino que, es decir, sí está entrando, pero está rebotando en las paredes y en todas partes, y la luz que llega es mucho más suave. En cambio, por ejemplo, en un día soleado, la luz llega directamente a los objetos, si no hay nubes, llega directamente a los objetos y genera sombras mucho más marcadas. Incluso cuando uno ve un día soleado, ve que los colores se ven como más saturados, son las sombras también más marcadas. En cambio, en un día nublado, los colores tienden a ser más desaturados, como más grises, y las sombras son mucho más suaves o incluso prácticamente inexistentes. La luz también podemos usarla de una manera artística, es decir, de una manera comunicativa. Nos puede ayudar a transmitir emociones. Por ejemplo, no es lo mismo iluminar un personaje desde arriba, como si estuviera recibiendo luz del sol y en un ambiente muy iluminado, colores saturados, que digamos que va a tener un ambiente como más alegre, a si la persona está, por ejemplo, en un lugar mucho más oscuro, con una iluminación desde otro ángulo, de pronto incluso desde abajo, que puede generar como misterio, como terror, incluso como maldad, como tristeza. La luz obviamente tiene fines artísticos y comunicativos y hay que también aprender cómo manejarlos para transmitir correctamente lo que queremos transmitir en la obra que estamos realizando. Para entender mejor la luz, vamos a tener en cuenta esta escala eh, de valores tonales, es decir, esta escala de grises, en donde vamos a tener de 0 a 10 numerados estos valores, en donde 10 es la luz blanca totalmente y 0 es la ausencia de luz. Esta escala es muy importante, más adelante se van a dar cuenta porque vamos a basarnos en ella para elegir nuestras luces y nuestras sombras. Ahora vamos a hablar de las leyes de la luz. Las leyes de la luz son básicamente cuatro. La primera y más importante es que la luz proviene de una fuente y tiene una dirección. Entonces siempre que vamos a empezar a hacer un dibujo, lo más importante es pensar desde dónde viene la luz y con base en eso vamos a iluminar nuestro dibujo. Lo que podemos hacer siempre es dibujar un cono que simbolice como la fuente de la luz y de esa fuente sale una flecha que indica la dirección hacia la que va esa luz. Y ya con esto podemos guiarnos para que el resultado final sea mucho mejor.
La segunda ley de la luz dice que la luz en su viaje por el espacio va a rebotar con objetos y cuando esto pase, la luz va a ser devuelta en el mismo ángulo de incidencia. Esto en el mundo real aplica solamente si el plano en el que se refleja la luz, en el que rebota la luz, es totalmente parejo, es totalmente liso, perfecto. Pero la mayoría de las veces, si no casi todas, los planos en los que rebota la luz son bastante irregulares, entonces la luz rebota en diferentes ángulos, en muchos ángulos, casi que rebota en todas direcciones. La tercera ley de la luz dice que la luz en su viaje por el espacio va a sufrir una degradación, es decir, a mayor distancia recorre esa luz, va a perder intensidad y esto se debe a degradación por dispersión, es decir, la luz está compuesta de partículas, los fotones, y entonces la luz al salir de la fuente, esos fotones van a estar muy cercanos unos a otros y a medida que va recorriendo el espacio, esos fotones se van a ir alejando de unos de otros, entonces lo que va a generar es una caída en la intensidad de la luz. Va a ser una luz que a mayor distancia va a estar mucho menos intensa en poder, es decir, va a tener mucho menos intensidad calórica y lumínica. Es decir, esta luz a mayor distancia va a tener menos intensidad en cuanto a iluminación y calor. Entonces en el mundo real lo que pasaría es que un plano que esté cerca a la fuente de la luz va a recibir la máxima intensidad de luz, pero otro que esté un poco más alejado va a tener menos intensidad de luz, es decir, va a aumentar la caída a medida que el plano está más alejado de la fuente de luz. Y ya otro plano que esté mucho más alejado, pues obviamente va a recibir menos intensidad lumínica. Esto se llama caída de la luz, es esa degradación que se da por la dispersión de las partículas. La cuarta y última ley de la luz dice que cualquier plano que esté perpendicular a la fuente de luz recibirá la máxima cantidad de luz. Es decir, un plano perpendicular a la dirección de la luz es un plano que esté en un ángulo de 90 grados con respecto a la fuente de luz. Cualquier otro plano que esté en otro ángulo diferente recibirá menos luz.
Entonces, si combinamos la ley tercera con la ley cuarta, podemos obtener el principio del giro de la forma. Entonces, según este principio, por ejemplo, un plano que esté totalmente perpendicular a la fuente de luz va a recibir la máxima cantidad de luz, y los planos siguientes a este, que estén un poco más oblicuos y un poco más alejados, van a recibir menos luz, por lo cual la forma va a empezar a tener una degradación de la luz. Entonces, cada plano que vaya siendo más oblicuo y más alejado de la fuente de luz recibirá por lo tanto menos luz, y ya llegaremos hasta un plano que ya no está en absoluto en dirección a la fuente de la luz, por lo cual este ya no va a recibir ninguna luz.